Hablar de la reforma constitucional es hablar de un tema muy importante. Es hablar de un cambio no solo de conceptos, sino yo llamo un cambio totalmente de paradigmas. Hablar de la reforma constitucional, en específico del artículo primero, nos habla de integrar hoy en día los derechos humanos a una legislación tanto nacional como internacional, a la que todos aquellos órganos, tanto jurisdiccionales como administrativos, deben incorporarla no solo en sus actividades, sino en todo lo que realicen a la luz de la propia Constitución. ¿A qué me refiero? Hablar de la reforma constitucional es hablar de derechos humanos, hablar de garantías individuales, hablar de que hoy en día tenemos que tomar en cuenta instrumentos internacionales al momento de resolver. Pensábamos inicialmente, cuando cobra vigor la reforma, que era solo hablar de un concepto y tratar de buscar diferencias entre derechos humanos y garantías individuales. Pero nos dimos cuenta, y casos internacionales en las que México formó parte, como el caso Radilla, en la que se hablaron de otros conceptos que iban más allá del propio garantismo o del propio derecho humano. Y empezamos a hablar de control constitucional, control convencional. Ambos conceptos empezaron a tomar otro matiz cuando se les agregó palabras como un control difuso o un control concentrado. Si bien es cierto en temas internacionales hablar de un control difuso en materia de convencionalidad como tal o convencional es muy usual, es de hecho en muchos países ya adoptado, en México resultó ser novedoso. Pocos de los órganos jurisdiccionales en sus resoluciones abarcaban aspectos como incluir tratados internacionales al momento de resolver, basándonos en aquella vieja idea de Constitución de 1917, en donde solo se hablaba de garantías individuales. Un control difuso que se entendió así que todos los jueces, sin importar el fuero, sin importar la materia o la competencia, pudieran aplicar tratados internacionales, todos, sin excluir a ninguno, pero lo mejor, sin soslayar, ¿verdad?, que podían excluir ante una norma preferente internacional la norma local. Todo en aras, insisto, de los derechos humanos y en aras de esta reforma constitucional. Agregar el control difuso al aspecto constitucional fue donde hasta la fecha nos ha costado un problema en México entenderlo. ¿Por qué? Lo explico sencillamente. Siempre se ha manejado en términos del artículo 133 constitucional que el control concentrado es exclusivo, por eso es concentrado, para el Poder Judicial de la Federación y los órganos que se dedican en la materia de amparo. Llámese juzgados de distrito, tribunales unitarios, colegiados y por supuesto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hacerlo difuso el control constitucional es, repito, un dolor hoy en día de cabeza para muchos. ¿Por qué? Concebirlo o permitirlo en nuestro país, se dice, se comenta, se critica, que es tanto como hacer a un lado a la Suprema Corte de Justicia o al Poder Judicial de la Federación y todos los jueces, sin importar el nivel, el fuero, puedan declarar inconstitucional una norma. Si esto es permitido en nuestro país, es lo que señalan, y es, insisto, la crítica, sería tanto como excluir al propio Poder Judicial de la Federación al momento de resolver. ¿Esto es bueno o es malo? Yo diría, en términos generales, a fin de dejarlo, en México ya se practica un control constitucional difuso. No hay por qué espantarnos, no hay por qué, de alguna otra forma, no entender este cambio de mentalidades. Pero este control difuso constitucional que existe en México, hasta la fecha solo ha sido en el ámbito local. ¿Por qué en el ámbito local? Diversos estados, puedo equivocarme, el estado de Veracruz fue de los precursores en esta idea de crear una sala constitucional en donde se analizara, en México cada estado tiene su propia constitución, en donde se analizara sus propias normas, las normas elaboradas por su propio Congreso, a la luz de su constitución política estatal. Esta idea de hacer difuso el control constitucional y hacerlo de manera estatal, pues ha mejorado día a día y lo hemos visto en los momentos de resolver. ¿Cómo? Pocos asuntos van quedándose en los estados y en donde ya no llegan a lo que es los juzgados federales
en donde una norma de carácter meramente local, puede ser tachada de inconstitucional a la luz de preceptos constitucionales del Estado. Esto permite como un filtro que ya no llegue al ser declarada inconstitucional a lo que es el juicio de amparo. Si bien es cierto, cuesta mucho trabajo entenderlo, y más si es de otros países y no estamos tan acostumbrados en algunos estados, no menos es que esto facilita mucho la idea de ya no estar acudiendo al juicio de garantías en la búsqueda de declarar inconstitucional normas, si bien se pueden hacer de manera local. Bien, el legislador local puede cambiar la norma tachada por inconstitucional por sus propios juzgadores. Esto, si empezamos a verlo desde la faceta local y la tratamos de llevar al ámbito federal, tendría que ser lo mismo. ¿Qué sucedería? Bueno, que todos los jueces, hoy en día capacitados, y me refiero tanto fuero común, llámese local, o fuero federal, jueces de distrito, todos capacitados, puedan en cualquier parte del país declarar inconstitucional una norma en aras, insisto, otra vez, reforma constitucional, artículo primero, derechos humanos y garantías individuales. De ahí, entender la reforma constitucional es entender hoy en día, insisto, control constitucional, control convencional, control difuso y control concentrado. Todos estos conceptos amalgamados entre sí, ¿verdad?, nos va a producir, y esta es la expectativa, mejores resoluciones en aras de una justicia que no solo sea pronta, expedita, completa, imparcial, sino que realmente sea justa. Para esto, por supuesto, se requiere de todo un gran trabajo y de un gran esfuerzo. Siempre he dicho que el problema, en su gran mayoría de las reformas constitucionales, no lo son realmente la norma cambiada, la norma reformada, sino somos los operadores. Es importante dejar claramente establecido, desde el punto de vista litigante o como un servidor juzgador federal, que debemos constantemente, y esto es un principio ético, profesionalización, preparación constante en los temas de derechos humanos, garantías individuales, el derecho internacional, que abarcaría tratados internacionales, pero por supuesto tendríamos que, todos motivados por la reforma constitucional, aprender, ir más allá en estas ideas de pensamiento sobre control constitucional, control convencional. Si nosotros enfocamos la idea del control convencional y el control constitucional a la luz no solo de la Constitución, y estudiamos y vamos más allá a los tratados internacionales, nos vamos a poder encontrar con una gama de tratados, protocolos, que, muy sencillo y muy fácil, nos van a llevar a aprender más sobre lo complejo que puede ser el derecho humano hoy en día en la sociedad. Insisto, preparar a nuestros juzgadores, preparar a nuestros abogados y a todo aquel que esté dispuesto a afrontar la reforma constitucional, hoy en día es una de las situaciones que más debe prevalecer en nuestro país. Para esto, bueno, existen organismos especializados, institutos, academias, que impulsan día a día este crecimiento. Entiendo muchas veces la mentalidad de algunos en el sentido de, yo ya tengo una maestría, sí, yo ya tengo un doctorado que cursé hace 2, 3 años. Yo creo que lo importante es entender que estamos en época de cambios e independientemente de que se trate curso, diplomado, maestría, debemos ir más allá, enfocándonos, insisto otra vez, tratados internacionales. Es importante destacar que no se podrá llevar a cabo una reforma perfecta sin que los operadores estén debidamente capacitados para implementarla. Entre este tipo de instituciones que uno normalmente invita a que ustedes participen para aprender más sobre lo que es la reforma constitucional, me siento orgulloso de pertenecer de alguna u otra forma a la Asociación Nacional de Capacitadores del Sistema Penal Acusatorio, quien, conformado por un grupo de doctores en Derecho, maestros en Derecho, constantemente en esta búsqueda de preparar, no solo llamaría yo a juzgadores, magistrados, sino litigantes, agentes del Ministerio Público, público en general,
en este esfuerzo constante busca siempre ir más allá, no solo de la norma constitucional, sino de los tratados internacionales. Esto que lo comento es importante destacarlo porque de esta manera, si, como lo dije anteriormente, la reforma constitucional es un hecho, está vigente, 1, 2, es momento de cambiar de paradigmas y de mentalidad, y 3, por muy buena reforma que pudiera existir en cualquier país, el operador no está capacitado, pues la exhortación es capacítate a fin de enfrentar con calidad todo un proceso de cambio de paradigma, si le quieren llamar así, y a cambio de ese paradigma, cambio de mentalidad para enfrentar los nuevos retos desde una perspectiva 100% internacional. Los derechos humanos y las garantías individuales son hoy en día una realidad que debemos nosotros hacer valer en cada momento. Como lo dice el propio artículo constitucional, toda autoridad en el ámbito de sus competencias está obligado a cuidar, preservar, guardar, hacer valer derechos humanos y garantías individuales en cada una de las labores, y no solo en el ámbito jurisdiccional. Procuración de justicia, administración de justicia, el propio litigio. El sistema acusatorio que hoy en día también enfrentamos y que ya también es una realidad y que estará próximamente en México en vigor, necesita cada día más operadores conocedores no solo de su derecho, no solo de su derecho local o federal, sino del derecho internacional.